Muchas gracias, Yami. Eh, bueno, antes de iniciar, me permito presentarme. Mi nombre es David Chacón. Yo trabajo en la U, soy el jefe del departamento de investigación. Y hoy, junto con Jennifer y María Fernanda, pues vamos a estar trabajando un poquito lo que es el tema de APACIT. Bueno, vamos a ver un poquito de todo. Vamos a ver un poquito de formato, vamos a ver citas y vamos a ver el tema de referencias bibliográficas. Antes de empezar, vamos a ver, el tema creo que da para mucho, entonces intentamos hacer un resumen de cuáles son los casos más típicos que vemos en la U, porque realmente, y ahorita lo vamos a mencionar, lo que es el manual de APA es un manual inmenso, es un manual de más de 365 páginas, que intentamos condensar en un espacio de aproximadamente 2 horas. Entonces lo que hicimos fue seleccionar aquellos casos que más se ven dentro de la universidad. Em, Eso obviamente pues nos obligó a priorizar sobre algunos temas y dejar otros por fuera. Hago esta mención porque si en algún momento hay algún caso específico que ustedes dicen, ay, me gustaría saber un poquito más sobre eso, tengo dudas sobre eso, que se sientan en completa libertad de preguntar. Además, como van a ser varios temas y vamos a estar trabajando por un periodo de aproximadamente 2 horas, creo que podríamos ir manejando lo que son las consultas vía chat. No sé si a ustedes les pasa, a mí en lo personal sí me pasa que cuando estoy en una charla en ocasiones digo, mira, me quedó una duda sobre esto. Y si no la hago en el momento, después el tema avanzó, 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 hasta cambió y ya tal vez dice uno, uy, no, ya no es tan oportuno hacer la pregunta. Entonces, para que las vayan dejando en el chat y podemos intentar atenderlas como los distintos, por decirlo así, cambios de temática que vamos a tener. Esto porque la idea es abordar el tema de la mejor manera que podamos y obviamente pues que quede claro. Con esto lo que estamos buscando es que el tema de las citas y de las referencias quede lo más claro que se pueda. Entonces, para que tengan ahí también esta opción de utilizar el chat. Entonces, nada más les voy a pedir un segundito para compartir pantalla y damos inicio. Perfecto. ¿Alguien nada más me podría confirmar si se está viendo la presentación? Sí, David. Sí, se ve. Súper, súper. Muchas gracias. Voy a correr esto aquí arribita, que no me estorbe mucho. Y listo, vamos a empezar. Bueno, como les mencioné, lo que vamos a estar trabajando el día de hoy es básicamente lo que son citas y referencias bibliográficas en la Universidad Católica de Costa Rica. Puse ahí año 2001 y ya van a ver por qué, porque fue, o en el año 2001 fue cuando se hizo la última actualización del manual de citas y referencias. Entonces, para que ustedes tengan presente cuál es el documento que está vigente actualmente en la universidad. Y también colocamos el nombre de citas y referencias bibliográficas de la UCAD, ya que aunque nos basamos en APA, sí nos tomamos algunas licencias o hicimos algunas pequeñas modificaciones de lo que establece el manual. Y creo que es importante que ustedes sepan cuáles son. Entonces, para que ustedes sepan el porqué de este nombre. ¿Cuál es la agenda que vamos a estar trabajando el día de hoy? Bueno, vamos a hablar muy breve de qué es APA para que ustedes lo conozcan un poquito más. Después de esto, vamos a pasar a lo que es el tema de el formato que debería de tener un documento, para después hablar de lo que son las citas y las referencias bibliográficas. Y la idea es, en cada uno de estos tres últimos apartados, tener un espacio que sea, digamos, como un poquito más aplicado slash práctico para que ustedes pues vayan viendo un poquito cómo se aplica esto y también para que tengan la oportunidad, en caso de que tengan alguna duda, pues de irla aclarando. Ujú. Ok, entonces empecemos a hablar un poquito de manera general de qué es APA. Bueno, APA como tal son las siglas de la Asociación Estadounidense de Psicología, de American Psychological Association. Esta gente creó en 1952 una guía, un documento que lo que buscaba era homogeneizar los criterios para la elaboración de trabajos escritos, tanto de naturaleza científica como académica.
Este documento se llama el Manual de Publicaciones, pero también es conocido como el formato APA o el Manual APA o simplemente APA. ¿Mm? Eh, este manual se popularizó porque no solo contenía las directrices para lo que es realizar citas y referencias, sino que realmente venía a establecer ciertos parámetros para darle el formato completo a un trabajo de naturaleza científica y académica. Entonces, o en este documento se establecía tipo de letra, tamaño de letra, si uso de sangrías, bueno, básicamente todos los elementos de un trabajo académico o científico. Entonces, esto ayudó mucho a que se popularizara a una gran velocidad. El manual APA o las normas APA no son las únicas normas de citación que existen. Realmente existen muchísimas normas de citación. Lo importante es que cada institución académica, llámese revista, editorial, universidad, tiene que adoptar unas normas que van a venir a homogenizar los trabajos que se van a presentar dentro de esa institución. La Universidad Católica decidió trabajar con el formato de APA en gran medida. Esto porque principalmente muchas de las carreras que se imparten dentro de la universidad están inmersas dentro de lo que son las ciencias sociales. Y APA justamente toma en cuenta criterios propios de las ciencias sociales para el momento de realizar sus citas y referencias. APA no es que sea mejor o peor que otros sistemas de citación, pero sí se adapta en una mayor medida a los casos más comunes que se utilizan dentro de la mayoría de ciencias sociales. Ujú. Eh, las reglas que vamos a estar viendo en esta tarde se basan justamente en la cuarta edición en español, que fue publicada en el 2001. Puse aquí, como ustedes pueden ver, puse la séptima versión en idioma inglés y la cuarta edición en idioma español, porque en ocasiones se crea un poquito de confusión en lo que respecta a las ediciones. Originalmente, este manual APA o estas normas APA únicamente se generaban en inglés y posteriormente se empezaron a generar en español. Por eso no van como séptima edición en inglés y séptima edición en español, sino que las de español siempre van un poquito más atrás. Pero para que ustedes sepan que lo que vamos a estar viendo el día de hoy se basa en la versión más reciente, que es esta versión del 2001 para el idioma español. Y hago esta aclaración porque sí hay algunas variaciones entre citar y referenciar en un documento en inglés y citar y referenciar en un documento en español. ¿Mm? Pero realmente en gran medida aplica, o lo que vamos a ver aplica para ambas versiones. Y el último punto que me gustaría abordar antes ya de empezar a hablar de estas normas es presentarles este documentito que tienen ustedes ahorita en sus pantallas, la guía para la elaboración de un documento académico de la Universidad Católica de Costa Rica. Como les mencioné, el manual de APA realmente es un manual muy extenso, son más de 350 páginas. Eh, Nosotros, desde la Dirección General Académica y el Departamento de Investigación, nos dimos a la tarea de resumir los casos más comunes, los casos más frecuentes, explicarlos y poner un ejemplo de cada uno de ellos en este documentito que está acá. El documento es gratuito, el documento de hecho me parece que está colocado en la página de biblioteca, si no lo pueden pedir al departamento de investigación también, o si no, a las direcciones de carrera. Este documento es gratuito y la idea es que sea como un manual de consulta que ustedes tengan siempre a la mano cuando estén elaborando un trabajo para la U. Entonces, para que ustedes sepan, porque van a ver que vamos a ver muchísima información y no pretendemos que en estas 2 horas APA quede completamente claro. Lo que buscamos con esto es que ustedes conozcan cuáles son los casos más comunes y que se vayan haciendo una idea de cómo funciona y de cómo trabajar con APA y que tengan esta guía siempre a la mano para cuando estén elaborando sus trabajos que la puedan consultar. Ujú. Ok, entonces ahora sí, eso sería como el tema general. Empecemos a hablar un poquito de lo que es el formato de un documento según las normas APA.
Bueno, lo primero, lo que vamos a ver en lo que respecta a formato, aplica para cualquier documento académico que ustedes vayan a presentar dentro de la U. Em, Avance de investigación, una investigación, ensayo, una recensión, es decir, cualquier documento, tarea, etcétera, 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 que ustedes vayan a presentar dentro de la universidad, tiene que apegarse y tiene que cumplir con los criterios que vamos a estar conversando en esta tarde. Ese es el primer punto, aclarar. El segundo punto, chicas, chicos, ustedes como autores de sus trabajos son siempre responsables de la calidad de la obra. Aquí vamos a ver citas y referencias, bueno, y aspectos de formato principalmente. No obstante, no vamos a ver elementos de ortografía, de gramática, signos de puntuación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos elementos se dan por sentado que son responsabilidad de cada una y de cada uno de ustedes. Esto lo menciono porque aunque aquí no los vamos a tocar, son elementos muy importantes que le terminan de dar estructura, elegancia y presentación y formalidad a los documentos que ustedes van a estar presentando durante su paso por la academia. Entonces, para que lo tengan muy presente. Ujú. Ok, empecemos a hablar de los elementos más básicos de lo que Profesor, es. perdón. Adelante. eh, es que hasta ahorita me pude conectar. ¿La clase se está grabando? O la charla, Es, más bien. sí, 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 la estamos grabando. Ok, gracias. Súper. Ok, empecemos a hablar entonces de los elementos de formato. Empecemos a hablar de dimensiones de la página y de lo que es el uso de márgenes. La dimensión de la página, todo trabajo se tiene que presentar en un formato en el famoso formato carta, que es prácticamente el que viene por defecto, este sería una hoja de 21.59 por 27.94 centímetros. En lo que son los márgenes, la U pide márgenes de 2.5 centímetros en la parte superior, inferior, izquierda y derecha de la página. Aquí hay una pequeña variación, es nimia, pero la variación existe, entonces considero importante mencionarlo, que el manual de publicaciones establece que el margen debe ser de 2.54 centímetros. Aquí ahorita María Fernanda nos va a explicar un poquito más de dónde aparece todo esto de los márgenes y demás ya al momento de usar un procesador de texto, pero en general estas son las dimensiones que trae por defecto, que ya vienen programadas en automático en la mayoría de procesadores de palabras. Con esto lo que buscamos es simplificar un poquito el proceso y que ustedes no tengan ahí que estar cambiando esto para hacer un trabajo de la. Después, todo trabajo que se presente debe de tener sus páginas numeradas. La única página que no se numera es la portada. Es decir, usualmente la numeración, en lugar de empezar con un 1, estaría empezando con un número 2, ya que en la portada no aparece el número. Las reglas para numerar las páginas son las siguientes. La numeración debe de ser continua, es decir, no se va a numerar por secciones. Se inicia en la página 1, termina en la página N, no se vuelve a iniciar en ningún momento el conteo. Todos los números que se utilizan son arábicos. No es como que tal sección o que tales partes van a ir en números romanos y después se inician los arábicos, retomando desde el último número, sino que siempre se van a utilizar números arábicos. Los números se tienen que colocar en la esquina superior derecha de cada una de las páginas. Y en el caso de los trabajos finales de graduación, se aplican estas mismas reglas. Entonces, la numeración básicamente es eso: números arábicos, numeración continua, cada una de las páginas, con excepción de la portada, debe de ser numerada. Y hablando un poquito de la portada, bueno, les comento que la U cuenta ya con una portada estándar. De hecho, la portada está en la guía esta que les mencioné al inicio. Esto es para que ustedes no tengan que empezar a inventar portadas o que después, uy, es que el profe me bajó puntos porque no sé la portada que era, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este documentito ustedes van a encontrar la portada oficial de la universidad, ya lista únicamente para que ustedes lo completen con la información que es pertinente en cada uno de sus casos. Y esta portada, de nuevo, se tiene que utilizar en todo trabajo que se presente
tareas, informes, ensayos, monografías, investigaciones, avances de investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una portada distinta en el caso de los trabajos finales de graduación, la cual ustedes verán ya cuando estén más cerca de presentar o ya cuando empiecen a trabajar su TFG, pero también para que sepan que existe esta portada. ¿Mm? Ok, también podemos hablar un poquito de lo que es la tabla de contenido del famoso índice. Lo que es APA como tal no menciona la necesidad de incluir una tabla de contenidos. No obstante, para nosotros es bastante importante que todo trabajo cuya extensión sea mayor a 3 páginas, con excepción de los ensayos, cuente con una tabla de contenidos. Esto permite a la persona lectora, a quien va a leer el trabajo de ustedes, hacerse una idea de la estructura que posee el mismo. Además, si hay algún área en particular que sea de mayor interés, pues ubicarla de una manera más sencilla. El título que se tiene que poner es contenido o tabla de contenido y este va centrado y en negrita. Y la idea es que en la medida de lo posible, esta tabla de contenidos únicamente incluya 2 niveles, distinguidos cada uno de estos niveles por la incorporación de una sangría. Ahorita vamos a hablar de estos niveles, que estos niveles vienen a ser como los títulos y los subtítulos, por decirlo así. APA maneja 5 niveles distintos, pero si nosotros metemos todos los 5 niveles en la tabla de contenidos, la misma deja de cumplir con el objetivo que tiene, que es visualizar la estructura del documento y ayudar a la persona lectora a ubicarse con una mayor facilidad. Entonces se recomienda únicamente trabajar con 2 de estos 5 niveles. Esto que están viendo ustedes ahorita en su pantalla viene a ser lo que es la tabla de contenidos, digamos, estándar, o un ejemplo de una tabla de contenido. Aquí ustedes ven que está el título centrado y en negrita, y aquí se pueden ver 2 niveles. En este caso, vean que el segundo nivel se diferencia del primero por el uso de una sangría, lo cual nos permite saber, por ejemplo, que aquí tenemos en el primer nivel la introducción, después un apartado de generalidades y que dentro de generalidades segundo nivel, se encuentra el apartado de qué es APA, porque es importante citar, qué se debe citar, qué es plagio, y que después se pasa a un tercer tema, que es la estructura general del texto, que ya es independiente de esto. Entonces, esto es lo que se busca con la tabla de contenidos. Un elemento también importante mencionar es que si su trabajo posee tablas y o figuras, es importante hacer una tabla de contenido por aparte para estos elementos. Esto se usa mucho en los trabajos finales de graduación, que suelen ser trabajos muy extensos, en donde se apoya lo que la persona va escribiendo o va redactando con tablas o figuras. Entonces también se generan tablas por aparte para cada uno de estos elementos. Ahora sí, como hablamos de tablas, hablemos un poquito de lo que son los niveles o los encabezados o los famosos subtítulos. Eh, Se recomienda no utilizar más de 5 niveles. De hecho, APA nos da el formato de 5 niveles. Una práctica que resulta muy útil antes de empezar a escribir justamente es visualizar cuáles van a ser los niveles de cada uno de los apartados. Esto me va a permitir darle una estructura o cierta coherencia más rica al texto. Pero cuando empezamos a generar muchos niveles, en lugar de tener claridad en esa estructura y que sea una estructura que facilite la lectura del documento, más bien tiende a entorpecerlo. Entonces, mi recomendación es no abusar de los niveles y quedarnos en un máximo de estos 5 niveles. Los niveles no van numerados y cada uno de estos niveles tiene un formato en particular. En este caso, APA solicita en algunos casos que los niveles vayan justificados a la izquierda. No obstante, nosotros perdón, que vayan justificados a la izquierda. No obstante, nosotros siempre pedimos que todo el texto, incluido en los niveles, vayan siempre justificados. Y la idea de los niveles es que deben de utilizar el mismo tamaño de fuente empleado en el resto del documento. Aquí están las reglas y un ejemplo de los 5 niveles. Entonces, por ejemplo, el nivel 1, que vendría a ser, por decirlo así, uno de los títulos principales, debe de ir centrado en negrita y cada palabra debe de iniciar en mayúscula. Y el texto debe de iniciar en un nuevo párrafo. Entonces aquí ustedes pueden ver en el ejemplo actividad física, actividad inicia en mayúscula, física también inicia en mayúscula y en este caso iría centrado y en negrita.
El segundo nivel debe de ir alineado a la izquierda en negrita y cada palabra inicia en mayúscula y el texto inicia en un nuevo párrafo. Tercer nivel va alineado a la izquierda en negrita y cursiva y cada palabra inicia en mayúscula y el texto inicia en un nuevo párrafo. Si ustedes lo ven, son como progresiones. En sí, el formato es muy similar. Todos van en negrita. El primero va centrado. Bueno, todos van, de estos tres niveles, todos van em, en, en negrita. Cada palabra inicia en mayúscula. La diferencia es que el primer nivel va a ir centrado, el segundo va a ir alineado a la izquierda y el tercero va a ir alineado a la izquierda y además en cursiva. Cuarto nivel, va alineado a la izquierda, cada palabra inicia en mayúscula, tiene una sangría y un punto final y APA solicita que el texto inicie en la misma línea. No obstante, la U eh, solicita más bien que al igual que en los ejemplos anteriores, el texto inicie en un nuevo párrafo. Esto nada más por un asunto de formato. Visualmente es más estético, más agradable que el texto inicie siempre separado. Facilita la lectura del documento. Y el quinto nivel va alineado a la izquierda en negrita y cursiva, cada palabra inicia en mayúscula, con sangría de 1.27 centímetros y va con un punto final y el texto inicia en la misma línea. En este caso, la universidad también lo que solicita es que el texto inicie en un párrafo separado. Entonces acá en esta imagencita se ve del lado izquierdo cómo lo solicita APA y del lado derecho cómo pedimos nosotros que aparezca dentro de la universidad. La única diferencia es en los niveles 4 y 5, en donde lo que pedimos es que el texto aparezca siempre independiente del nivel. Entonces aquí ustedes podrían ver cómo queda ya el documento estructurado. Creo que alguien tiene un micrófono abierto y se mete como ruido de viento. Ay, genial, muchas gracias. Ok. Lo que es la alineación del texto, la universidad solicita que en los trabajos el texto siempre esté justificado, mientras que el manual de publicaciones lo solicita alineado a la izquierda. Además de esto, se solicita también que cada párrafo inicie con una sangría de 1.27 centímetros. Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? La portada, que ya viene con las especificaciones de la alineación y de la sangría cuando lo amerita, los niveles, las secciones del documento, los resúmenes de artículos científicos, las citas textuales largas que tienen su formato particular, las tablas y las figuras, las referencias bibliográficas y los apéndices. Entonces, estas deberían ser las únicas excepciones. De ahí en adelante, el texto debería de siempre ser justificado y cada párrafo iniciar con una sangría. Lo que es el interlineado, la universidad lo solicita que sea un interlineado a espacio y medio de 1.5, mientras que el manual de publicaciones solicita un interlineado doble. Con este interlineado de 1.5, lo que se busca es generar coherencias con políticas internas de la U, ya que la universidad cuenta con bandera azul y además es parte, bueno, eh, por, y sería como por ser los generadores o los quienes propusimos lo del Observatorio Laudato Si, pues ser coherentes con estas políticas de cuidado del ambiente. Entonces, este es el por qué de nosotros solicitamos trabajos con un interlineado de 1.5 de espacio y medio y no el interlineado doble que solicitaba. Y de nuevo, hay algunas excepciones como la portada, las tablas, las figuras y las notas al pie, donde no es necesario utilizar este interlineado, sino el que aplica en cada uno de estos casos. Y también la universidad trabaja lo que es un espaciado entre párrafos. Esto es algo propio de la universidad. El manual de publicaciones o APA propiamente no solicita este espacio entre párrafos. Entonces, la idea sería, aquí lo pueden ver ustedes en el ejemplo de abajo, el que tiene el check verde. La idea sería que cada uno de los párrafos inicie en sangría y que entre los párrafos se deje un enter adicional o un espacio adicional, respetando que el texto esté justificado y que esté con un interlineado de 1.5 centímetros. En lo que corresponde al tamaño y tipo de fuente,
APA permite, o por lo menos esta versión de APA, permite una mayor variedad de fuentes. Permite usar Calibri, Arial, Lucida Sans, Times New Roman y Georgia. La U decidió quedarse con la letra Times New Roman en un tamaño 12. Esto porque algunas de estas tipografías que mencioné anteriormente traen serifas, que serifas vienen a ser como ciertos remates al final de cada una de la letra, de cada una de las letras. Y esto, si el texto es muy extenso, hace que la lectura sea más cansada. Entonces, al seleccionar Times New Roman, lo que buscamos es que la lectura del texto sea un poquito menos cansada. Esto principalmente considerando textos que pueden llegar a ser muy extensos. Después, en lo que es el tema de las tablas, la idea de las tablas en APA es que sean tablas muy limpias, muy sencillas. Al punto que no incluyen líneas verticales, sino únicamente tres líneas horizontales. Una de inicio, una de cierre y una que nos va a ayudar a separar el título de lo que es el cuerpo de la tabla. Al final de la tabla ya podemos incluir todas aquellas notas aclaratorias que sean pertinentes. Y eso sí, toda tabla tiene que poseer siempre un encabezado como mínimo, cuyo texto se recomienda centrar en cada una de las columnas. Esto que están viendo ustedes acá es una tablita en formato tipo APA. Vean que es una tabla muy sencilla. La tabla tiene su numeración consecutiva e independiente, su título de la tabla y después ya lo que es el cuerpo de la tabla. Con el encabezado, ustedes pueden ver que el título de las columnas aparece centrado, el cuerpo de la tabla y las notas que sean relevantes. Y vean que únicamente posee tres líneas horizontales. Una que abre la tabla, otra que cierra la tabla y esta de acá que viene a separar el encabezado del cuerpo de la tabla. De ahí en adelante no se debe de incluir ningún otro elemento en las tablas tipo app. Y por último tenemos lo que son las figuras. Las figuras que vienen también a englobar lo que es el tema de los gráficos, son muy similares a las tablas. Tienen que tener una numeración consecutiva e independiente, un título y la figura como tal. La figura lo más limpia que se pueda. Y una vez que finaliza la figura, las notas que sean necesarias para la interpretación de la figura. Una nota que suele siempre incluirse es tanto si la tabla o la figura fue de elaboración propia, si fue tomada de algún lugar y modificada o si fue tomada de un lugar y colocada en el trabajo, donde en este caso pues habría que hacer la respectiva cita de donde fue tomada. Esos serían los aspectos más generales de lo que es formato de un documento al estilo de APA. Soy consciente que suena muy fácil o muy bonito así en la explicación teórica, pero que ahora viene la parte donde tenemos que tomar toda esta información y trasladarlo a la computadora, a nuestro procesador de palabras. Entonces, en esta parte, María Fernanda nos va a ayudar a materializar esto en un producto un poquito más concreto. Bueno, muchas gracias, David. Buenas tardes a todos. En esta parte que me corresponde, me gustaría que participemos, ¿verdad? Ya David por ahí expuso lo que fue la parte teórica de APA. Ahorita vamos a entrar un poquitito a verlo ya en la configuración de Word. Por ahí, por el chat, les acabo de mandar una imagen que con esa imagen vamos a trabajar bastantito, ¿verdad? Entonces, ahí con los apuntes que ustedes hicieron, yo voy a empezar a hacer preguntas y me gustaría que participemos ahí por el chat, ¿verdad? Voy a compartir por aquí mi pantalla un momento. Por ahí me dicen si lo están visualizando, por favor. ¿Sí se ve, María Fernanda? Gracias. Sí. Perfecto. Entonces,
Lo que vamos a trabajar ahorita es un poquito de lo que David nos mostró por acá. Los márgenes, el tamaño de la hoja, la portada, la tipografía, el tamaño de la letra, la numeración de estas páginas, la sangría, el interlineado y la justificación del texto. Y además vamos a ver lo que es la configuración de niveles o estilos, la tabla de contenido, cómo la vamos a generar a partir de esto, un título de tablas y de figuras, cómo lo vamos a hacer automático y crear una tabla, como David lo acaba de mostrar al final, que tenga solo las 3 líneas horizontales, que es lo que piden, y el contenido de las tablas. Ok, entonces voy a mostrar por aquí lo que es el Word. Entonces vamos a ir trabajando. Yo tengo un documento acá ya con información que vamos a ir configurando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con los márgenes. Entonces, para los márgenes, nosotros nos vamos a posicionar en la cinta de opciones. Esto que está aquí arriba se llama cinta de opciones. En el Word, ustedes van a encontrar esta pestañita que se llama disposición o diseño de página. Ahí es donde nosotros vamos a configurar todo lo que tiene que ver con la página. Entonces, Sí. ahí vamos a trabajar con los márgenes. Ahí tengo un micrófono. Perdón, voy a silenciar. Vamos a trabajar lo que son los márgenes y lo que es el tamaño de la página. Entonces, para configurar estos márgenes, lo que tenemos que hacer es entrar en disposición o diseño de página. Nos vamos a márgenes y recordemos que los márgenes son de 2,5 superior, inferior, izquierdo y derecho. Por defecto, el Word trae esta configuración. 2,5, izquierdo 3, inferior 2,5 y derecho 3. Entonces, ¿cómo configuramos esta parte? Nos vamos a ir a márgenes personalizados. Una vez que estamos por acá, ya nosotros podemos configurar estos márgenes. Entonces, lo que tenemos que cambiar es el izquierdo y el derecho. Entonces, vamos a colocar 2,5 en ambos casos. Ya teniéndolo así configurado, le damos a aceptar y el documento se nos ajusta. Ya tenemos una parte lista. Ahora, el tamaño es muy importante, muchachos. Casi que cuando ustedes trabajan por defecto en el Word, el tamaño a veces viene en A4. Vean aquí, ya está seleccionado en A4. Estas dimensiones que tiene el A4 es para una hoja más grande que la carta. Entonces, aquí nosotros tenemos que configurarlo a carta, que es 21,59 centímetros por 27,94. Entonces, le van a dar clic sobre el tamaño y vean que ya se ajustó la hoja. Ahora sí, vamos a entrar y voy a preguntar por aquí si me quieren ayudar ahí por medio del chat. Aquí lo voy a tener al lado. ¿Cómo iniciamos nosotros con la portada? ¿Qué es el primer elemento que tenemos que tener por ahí? El nombre de la universidad. Muy bien, Melanie. Ok, entonces vamos a tener por aquí el nombre de la universidad. Yo ya me adelanté con ciertos elementos para que no nos tome tanto tiempo. Entonces, el nombre de la universidad. Entonces vamos a colocar Universidad Católica de Costa Rica. Posterior, ¿qué viene por ahí? ¿Qué nos pide APA? Después del nombre de la universidad, ¿qué viene? La carrera, ¿correcto? En este caso coloco la carrera, que está por acá. Luego viene lo que es el título, ¿verdad? De lo que estamos trabajando. En este caso, yo coloqué este título que ven por aquí. Luego viene lo que es el nombre de ustedes, de los estudiantes o del estudiante. En este caso, yo coloqué este nombre. Después viene el nombre del docente, que viene por acá, la sede, el mes y el año. Entonces, fíjense aquí, Moravia, que es la sede en este caso, va aquí arribita. El mes va abajo
coma y el año. Así es como tenemos que tener nosotros la portada. Ahora me van a decir, María, pero esa portada ahí no, ¿verdad? No tiene la estructura que David nos mostró. Entonces la vamos a ir acomodando. Entonces lo primero es seleccionamos toda la información que ya tenemos en la portada. Tiene que ir todo centrado. Entonces nos vamos a posicionar en inicio, párrafo y vamos a centrar la información. Ahora, todo el documento tiene que ir con una tipografía de Times New Roman tamaño 12. Entonces vamos a cambiar esta tipografía en la parte de inicio, en la parte de fuente. Entonces vamos a buscar Times New Roman tamaño 12. Ya aquí lo tenemos, ¿ok? Ahora, les consulto por el chat, ¿qué tamaño tiene que tener el nombre de la universidad? Tamaño 18, ¿están seguros? 16, 20, correcto. Por ahí veo 20. 20 es el tamaño que tiene que llevar la universidad. Entonces vamos a ajustarlo a 20. Luego, lo que es la carrera, el título, el nombre del estudiante y el nombre del docente, ¿qué tamaño tiene que llevar? 16, correcto. 18 no. 16. Entonces vamos a marcar estos elementos y vamos a ajustar la portada en 16. Y por último, lo que es la sede, el mes y el año, ¿qué tamaño tiene que llevar? 10, correcto, Hazel. Entonces lo vamos a cambiar a 10. ¿Ok? Ahora vamos a seleccionar toda esta portada y además le vamos a poner negrita. La negrita igual lo vamos a trabajar en la fuente, entonces la colocamos, nada más seleccionamos y listo, para no ir haciéndolo uno a uno. Ahora, la portada también tiene que ir toda en mayúscula. ¿Qué pasa si nosotros la escribimos así tal cual ustedes la están viendo? Simple, nada más van a seleccionar toda la información que ustedes tienen y se van a ubicar igual en fuente. Pero aquí hay una letra, una A mayúscula y hay una A minúscula. Le vamos a dar en esa flechita y vamos a buscar donde diga mayúsculas. Y vamos a convertir todo este texto en mayúsculas. ¿Ok? Vamos a ver, voy a ir viendo por aquí. Sí, todo eso viene en el documento. Al final se los vamos a facilitar. Entonces, ya aquí teniendo ya la información, muchachos, hay que ir ajustando la portada. Esta portada tiene que entrarnos en la página, ¿verdad? No nos puede quedar todo así. Yo les recomiendo darle 3 enter en cada uno de estos. 1, 2, 3. Vamos igual. 1, 2, 3. Por acá, en el título, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí igual, 1, 2, 3. Esta parte de la sede, el mes y el año va a quedar juntito, ¿verdad? No lo van a separar. Voy a minimizar un momentito acá para que ustedes lo vean. Ya la portada se está ajustando. Si ustedes quieren bajarla un poco más, nada más sería darle un enter acá. Entonces bajamos un poquitito el nombre de la U y ya ahí queda ajustado. Así es como se tiene que ver la portada de todos los trabajos que ustedes lleven a cabo, ¿verdad? Luego, vamos a ir trabajando, ahora sí, con la tabla que les pasé por el chat. Creo que por ahí voy a ver si la puedo volver a pasar un momentito nada más para que la sigamos al pie de la letra. Un momento. Ok, por ahí se las volví a pasar. Entonces, vamos a trabajar con lo que son los estilos en APA. ¿Para qué nos van a servir los estilos o los títulos, como lo conocen algunos? Esto, la configuración de estos apartados, de estos títulos, es para crear automáticamente lo que es la tabla de contenido.
Entonces, vamos a ir trabajando en cada uno de estos. Son 5. Entonces, en el título 1, que está por acá, arribita, voy a mover esto que me estorba un momento. Título 1, entonces le vamos a dar clic derecho sobre el título 1 y vamos a posicionarnos donde diga modificar. Entonces nos va a desprender esta ventanita que vemos por aquí. Aquí es donde nosotros vamos a ir configurando cada uno de estos. Entonces, ¿qué dice el título 1? El título 1 dice que tiene que ir centrado. Entonces vamos a centrar la información, que es este que ven por aquí. Aquí vamos a ir centrado. Aquí va a haber la vista previa de cómo se van a ir modificando sus cambios. Por defecto, ¿verdad? En la tipografía igual en Times New Roman, tamaño 12 y el color en negro. Luego dice que en negrita, seleccionamos la negrita que está acá. Entonces lo colocamos en negrita y dice que cada palabra inicia en mayúscula. Esa parte no lo podemos configurar acá. Sin embargo, esos son los elementos que podemos ir trabajando en el título 1. Ahora, esta opción de acá abajo, ustedes la van a tener deshabilitada. Les va a aparecer así. Si ustedes quieren guardar ya los títulos para que no los tengan que estar configurando, entonces pueden darle donde dice documentos nuevos basados en esta plantilla. Recomendación. Si ustedes no trabajan o si quieren hacer una carta, por ejemplo, y no la van a trabajar en APA o en su trabajo no trabajan con APA, entonces yo les recomiendo que nada más le den en actualizar automáticamente, ¿verdad? Para que no les guarde todos los estilos y que ustedes tengan que usar APA casi que en todo. Entonces, si ustedes no tienen ningún problema y lo quieren ajustar, si la computadora es meramente para trabajar con los trabajitos de la U, lo pueden hacer. Yo lo voy a dejar aquí, actualizar automáticamente y le digo aceptar. Ahora, el título 2 dice que es alineado a la izquierda. Entonces, en vez de que sea este que es centrado, vamos a alinearlo a la izquierda. Luego dice que en negrita, y cada palabra inicia en mayúscula. ¿Ok? Igual la tipografía, el tamaño y el color quedan exactamente igual. Le damos el check, actualizar automáticamente, aceptamos. Título 3, modificar. Título 3 dice, alineado a la izquierda, vean aquí, en negrita, cursiva, que es la K, que está por acá, y cada palabra inicia en mayúscula. ¿Ok? Actualizamos automáticamente, aceptamos. Título número 4. Dice el título 4, alineado a la izquierda. Aquí lo tenemos alineado a la izquierda. En negrita, lo tenemos en negrita, cada palabra inicia en mayúscula y ojo aquí, dice con sangría de 1.27 con punto final. Entonces, ¿cómo vamos a configurar esa sangría? Vamos a irnos a la parte de abajo, vean aquí donde dice formato. Vamos a darle donde dice párrafo. Y aquí vamos a trabajar en este pedacito de acá, donde dice sangría. Le vamos a decir primera línea y aquí vamos a modificar porque por defecto sale así, 1.25. Vamos a modificarlo a 1.27, que es lo que nos pide APA. El interlineado lo pueden modificar de una vez, que es 1.5, para que no tengan problemas por ahí. Le dan a aceptar, actualizar automáticamente y aceptar. ¿Qué pasa con el título 4? Que tiene un punto al final, María. Eso cuando ustedes apliquen ya estos estilos, al final ustedes lo tienen que poner, ese punto. No se les puede olvidar, pero no se puede configurar automáticamente. Título número 5. Alineado a la izquierda, en negrita, en cursiva,
cada palabra inicia en mayúscula con sangría y punto. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Formato, párrafo, primera línea 1.27. Igual pueden cambiar el interlineado de una vez. 1.5. Aceptamos, actualizamos automáticamente y aceptar. ¿Ok? Ya ahí tenemos los títulos configurados. Si ustedes lo ven, ahí les va a salir título 1, 2, 3, 4, 5. Esto también sucede que a veces se esconde lo que son los títulos. Si ustedes no los ven, se van a ir a esta flechita de acá, van a desplegar y a veces les aparece por aquí los títulos. Si no se muestran aquí todos los títulos, nos vamos a ir a opciones y en esta parte van a cambiarlo por recomendado, ¿verdad? Bueno, está en recomendado, perdón. Lo van a cambiar por todos los estilos. Para que les muestre todos esos estilos, le dan a aceptar y aquí ya ustedes van a visualizar todos los estilos o los títulos. ¿Ok? Vamos a ir avanzando por acá con lo que es ahora la tipografía o lo que es la fuente. En esto lo más rápido, muchachos, ¿verdad? Es seleccionar de una vez todo el texto que ustedes tengan. Yo voy a bajar hasta el puro final. Este documento es de 15 páginas. Y junto a las referencias, porque las referencias llevan igual la misma tipografía, vamos a cambiarlo de una vez. Times New Roman, el tamaño que es 12, aquí sí va todo en 12. Y aprovechando que tenemos todo seleccionado, vamos a trabajar lo que es el interlineado y la justificación del texto. Entonces, para el interlineado nos vamos a ir en inicio, párrafo, interlineado. Vamos a seleccionar 1.5. Ya ahí les está dejando los espacios, si pueden verlo. Y a la pura par del interlineado vamos a encontrar lo que es la justificación. Entonces le vamos a dar justificación. Ahora sí, ya el documento está justificado. Todo el documento está justificado. Entonces ya hicimos la tipografía, el tamaño de la letra, el interlineado y lo que es la justificación del texto. Lo que me haría falta es cambiar la sangría. Vamos a dejar por fuera lo que es las referencias. Por ahorita las referencias no las vamos a tomar en cuenta para hacer la sangría, porque las referencias llevan otro tipo de sangría. Entonces vamos a seleccionar de aquí para arriba. Entonces vamos a marcar todo el documento, exceptuando la portada. Y vamos a hacer la sangría. La sangría vamos a olvidar hacerla por el espaciado o con la tecla del tab. No, la idea es que lo hagamos automático. Entonces nos vamos a ir por párrafo y en la flechita que está acá de párrafo se va a abrir el mismo cuadro que vimos acá en los títulos. Entonces, en especial le vamos a decir primera línea. 1.27, que es lo que nos está pidiendo APA. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces vean cómo los párrafos ya inician con sangría y no vamos a ir uno a uno cambiando la sangría o modificándola. Ahora me voy a quedar por acá y voy a hacer lo que es la numeración de página. Como lo explicó David, la numeración de página, la portada no tiene que llevar número. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Vamos a posicionarnos en cualquier página, esto no hay ningún problema. Vamos a irnos a insertar y vamos a buscar donde diga número de página. Entonces, el número de página, recordemos que va a la esquina superior derecha. Entonces, vamos a seleccionar principio de página y vamos a buscar el número 3, que es el que se ajusta a lo que buscamos. Entonces le vamos a dar clic sobre el formato 3
y vean que automáticamente ya él me está tomando la numeración. Pero si yo subo, la portada también tiene numeración. ¿Cómo vamos a quitar esto? Vean que yo no he cerrado nada, así tal cual me lo cambió Word. Yo voy a irme aquí a darle un check en primera página diferente. ¿Esto qué significa? Que la primera página no va a tener numeración. Repito nuevamente, tenemos la numeración así tal cual. Aquí se visualiza el número 1. ¿Cómo hacemos para eliminarlo o que no salga? Vamos a darle en primera página diferente el check, ¿verdad? Tenemos que darle ese check, si no, no nos va a funcionar. Ahora sí, ya tenemos la numeración y le decimos cerrar encabezado. Y por acá ya tenemos la numeración del documento. Voy a hacer algo que no he hecho, que es guardar. Recordemos que siempre que hacemos algo, tenemos que guardar ese documento, porque después se nos pierde la información y eso es lo que no queremos. Ahora, vamos a entrar ya en la parte más gruesa, como dijo David, cuando son las tablas, y vamos a ir aplicando estos estilos para que ustedes vean cuál es la utilidad de ellos. Entonces, vamos a iniciar con los capítulos. Los capítulos o los apartados van a ir centrados, van a ir en negrita, pero van a ir en mayúscula. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a aplicarle el título 1 que ya habíamos configurado. Seleccionamos solo esto, no seleccionamos nada más. Título 1, lo aplicamos. Ahora, ¿cómo hacemos la mayúscula? Como les dije al inicio, nos vamos acá, mayúscula. Entonces ya aquí tenemos configurado el capítulo número 1. Vamos a bajar por aquí y nos vamos a encontrar el primer título que vemos por aquí. Antecedentes de la investigación, le vamos a aplicar título 1. Este no es un apartado, no es un capítulo, entonces se mantiene así tal cual. Solo cambiamos acá, ¿verdad? Porque tiene que ir la primera palabra en mayúscula. Como les mostré ahí, ustedes ven el ejemplo, dice actividad física y vean que la A primera está en mayúscula y la F también. Entonces aquí también tiene que ser igual. Luego encontramos lo que es el capítulo número 2. Vamos a aplicar título 1, pero en mayúscula. Ahora, esto que vemos acá no puede quedar en la misma hoja que es. Este párrafo corresponde al capítulo 1 de introducción y aquí iniciamos uno nuevo. Entonces tenemos que bajar toda esta información. Ustedes le dan enter, se van y lo bajamos a una nueva página. Ya teniéndolo así, podemos seguir trabajando sobre el documento. Vamos a ir avanzando un poquitito más rápido para que no les tome mucho tiempo. De una vez vamos a hacer el espaciado entre los párrafos. Voy a devolverme un momentito para hacerlo desde acá. Porque después de cada párrafo tiene que haber un espaciado, ¿verdad? Entonces le van a dar un enter y aquí él nos va a decir que ya hay un espaciado. Aquí termina el párrafo, le damos un enter, ya aquí lo tiene. Entonces seguimos por aquí, este otro, un espaciado y nos va a quedar así. Ahora sí, voy a continuar por acá, voy a subir esto que se me bajó. Ahora aquí vuelvo y hago lo mismo. Vamos a ir dejando esos espacios por acá. Aquí yo me adelanté un poco para no ir trabajando todo el documento porque sí es un poco extenso, pero la idea es que ustedes vayan visualizando que ya por acá, ¿verdad? El espaciado está aplicado. Entonces vamos a bajar y vamos a encontrar este título que está por acá. Yo ya me adelanté también, ¿verdad? Y aplicamos de una vez lo que es el título 1. Esto va a bajar completamente esta parte de acá, que nos quede igual centrado en mayúscula, como les había dicho, está aplicado el título 1. Ahora, este que está por aquí es título 1,
simplemente aplicamos título 1, inicia todo aquí. Aquí usé diferentes títulos para que veamos cómo lo vamos a ver en la tabla de contenido. Entonces, este es un título 2. Simplemente seleccioné y lo fui aplicando. Por aquí usé el título 1 también. Y así me fui con todo el documento, ¿verdad? Lo voy a dejar hasta ahí. Ustedes en todo el documento tienen que ir aplicando todos estos niveles. Ya yo aquí lo tengo, voy a hacerlo pequeñito para que ustedes vean y lo observen por aquí. Todos tienen título aplicado. Esto porque si no me llevaba mucho tiempo en explicarles por aquí. Ahora, me voy a detener en la primera tabla que me encontré, que sería esta que está por acá. Entonces, voy a ponerlo en un 100%. Ahora, ojo por aquí, muchachos, y esto es muy importante que lo anoten, porque la idea es que también el contenido de estas tablas nos salga automático y no tengamos que hacer el índice, por decirlo así, manual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo aquí tengo ya la información, ¿verdad? A ustedes les tocaría digitarla cuando tengan que hacerlo, pero para efectos de explicación voy a copiar nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a posicionarme aquí arriba. Me voy a ir a la parte de referencias. Referencias. Y me voy a ir donde dice insertar título. Entonces, en insertar el título, ¿verdad? Aquí ya vienen unos rótulos por defecto. Ecuación, figura, ilustración y tabla. Esto es una tabla, entonces yo lo voy a cambiar por tabla. La numeración viene por defecto, es un consecutivo. Recordemos que las herramientas ya vienen con un conteo, entonces él detecta, es la primera tabla que vamos a hacer. Entonces ustedes no tienen que digitar eso. Y van a pegar, bueno, en este caso ustedes copiarían el nombre o el título de esta tabla. Entonces, le van a dar a aceptar. ¿Ok? Voy a borrar esto que está aquí. Y voy a trabajar con lo que acabo de hacer. Entonces, voy a seleccionar primero todo. Le voy a cambiar la tipografía de igual forma en 12. Le voy a cambiar, vean que se ve como en gris, no se ve en negro. Entonces, le voy a cambiar el color, muy importante esto por acá. Y la tabla 1 tiene que ir separado del título. Entonces vamos a darle un enter para que me baje el título. Ahora, esta tabla 1 no va en cursiva, va en negrita. Aplicamos la negrita y esto queda exactamente igual. Y aquí está la tabla, la primera tabla. Como David lo mencionó, tienen las dos. Bueno, aquí la primera, la segunda y por último tiene la tercera línea horizontal. Solo estas tres líneas son las que vamos a trabajar en las tablas. Entonces, voy a continuar. La tabla número 2, ya les voy a explicar cómo van a hacer ustedes esa tabla con la tabla número 3. Entonces, vuelvo a repetirlo. Referencias. Voy a copiar primero antes el título. Referencias, insertar título. Vean que ya automáticamente viene la tabla 2. Pego la información, le doy a aceptar. Igual, vuelvo a hacer lo mismo que hice anteriormente. Times New Roman 12. Le cambio el color. De una vez separo esta información, elimino esto. A esta le pongo negrita, le quito la cursiva y seguimos trabajando. Tenemos la tabla ya tal cual la pide APA, con la nota igual. Y vamos a ver la número 3, que la tengo en color rojo, por cierto. Es esta. Esta es la tabla 3. Ok. Vamos a hacer igual el mismo procedimiento que hicimos con las dos anteriores para tener la lista. Entonces, referencias, insertar título. Ok. Acepto. Cambio de una vez todo. Tipografía. 12. Color negro.
bajo la información, esta la elimino, pongo negrita, quito cursiva y lo dejo así. Ahora sí, en esta parte de acá tenemos la tabla completamente, bueno, que se le aplicó, ¿verdad? Lo que fue el justificado, por eso se veía así. Eso pasa cuando ya uno selecciona toda la información, las tablas le van a cambiar. Entonces simplemente es seleccionarla toda y nada más que se centre esa información para que no se vea así tan desastrosa, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer aquí. Eso es porque le aplicamos a todo. Ustedes nada más eliminan esos espacios, nada más con el de borrar y listo. Volvemos a centrar esta información. Esta información de las tablas sí puede ir centrada. Entonces, tengo esta como ejemplo, la voy a hacer un poco más pequeño para que la podamos ver toda. Ustedes tienen esta tabla y así es como se crea una tabla, ¿verdad? Cuando ustedes vienen a insertar tabla, esto es lo que ustedes ven, ¿verdad? Para insertar la tabla. Entonces, ¿cómo vamos a quitarle nosotros esas líneas que no tienen que ir? Entonces, podemos posicionarnos sobre la tabla y se nos va a habilitar herramientas de tabla. En la parte de diseño, nosotros podemos seleccionar la tabla, ¿verdad? Y quitar los bordes. Que esto es la forma más sencilla que ustedes lo pueden hacer. Vean que bordes sin borde. Quitamos todos esos bordes. Ahora, como estos son los títulos, yo a estos títulos sí les tengo que poner la línea horizontal. Entonces voy a aplicar la del borde inferior y la del borde superior. ¿Ok? Para que me queden las primeras por ahí. Y luego aquí abajito, simplemente voy a aplicar la inferior, que sería esta que está acá. Inferior, para que me quede así. Entonces ya tengo la número 1, la número 2 y la número 3. Ahora sí, le voy a cambiar el color a esta tabla. Ya la tengo por ahí lista. Viene lo que es la tabla, el título y la nota. Ahora sí, ¿qué nos hace falta? Chicos, por último, lo que es ya trabajar las referencias que voy a bajar al final. Voy a irme a referencias que están por acá y voy a seleccionar todas estas referencias. Que llegan hasta acá. Ok, vamos a ponerle una sangría francesa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Igual que como hicimos con la sangría. Vamos a irnos a párrafo. En este caso vamos a seleccionar sangría francesa, no primera línea. Ok, entonces en sangría francesa vamos a cambiar igual el 5 por el 7. El interlineado igual va a ser el mismo, 1.5, aceptamos. Ahora, vean la diferencia entre la sangría normal y la sangría francesa. La sangría francesa bueno, la primera línea va a estar ajustada al margen izquierdo. Y a partir del segundo renglón, él va a realizar la sangría. Entonces, así se va a ver la sangría, bueno, las referencias con sangría francesa. Ahora cuando entre la compañera Jennifer les va a explicar sobre las referencias. Entonces, subo por aquí, ya los últimos dos pasos. Bueno, por aquí tenía una figura, disculpen, voy a buscar la figura, acá está. Con la figura se hace exactamente lo mismo, voy a hacerlo. Que es igual, referencias, insertar título. En vez de tabla, lo vamos a cambiar por figura. Vean que él me determina que es la primera figura que tengo. Pego el título, borro por acá y hago exactamente lo mismo, muchachos. Times New Roman, 12, color negro,
bajo por aquí, le aplico negrita y este queda en cursiva. Y por aquí viene ya la nota de elaboración propia. Ahora sí, guardo todo. Cuando hemos aplicado todo esto, chicos, yo sé que es bastante, lo que es sangría, interlineado, justificación, estilos, aplicación de estilos, numeración de página, hacer la portada. Por último, la recomendación es hacer las tablas de contenido y los contenidos de tablas y de figuras, para que no se les desajuste tanto el documento. Entonces, vamos a irnos a la página número 2, que es esta. Después de la portada, vamos a darle un enter por acá. Vamos a colocar la palabra tabla de contenido. Igual, vamos a ponerla con Times New Roman 12. La vamos a centrar. Ahora, vamos a ver cómo se crea la tabla de contenido automáticamente. Vamos a irnos a la parte de referencias. Solo que ahora nos vamos al lado izquierdo. Tabla de contenido. Por acá, ustedes pueden ver que salen las tablas de contenido automáticas. Yo siempre recomiendo irnos a tablas de contenido personalizada. Aquí nosotros podemos ocultar o mostrar los niveles, ¿verdad?, que nos solicitan. En este caso, APA nos recomienda que se muestren 2 niveles, ¿verdad? El título 1 y el título 2. Entonces, aquí es donde yo voy a ajustar esto. Le voy a decir que el título 1 y el título 2 se muestren, ¿verdad? En esta parte le voy a decir que ninguno, para que no me salgan esos puntos, y aceptar. Y automáticamente me sale la tabla de contenido, ¿verdad? Yo no digité nada. Esto sale a raíz de los estilos que nosotros aplicamos. Entonces, ustedes pueden ver por acá ya los diferentes niveles. En este caso no se muestran muchísimos, ¿verdad? Pero sí vemos la diferencia cuando aplicamos el título 3, el título 4 y el 5 que llevan a sangría, que se ven un poco más corriditos y llevan ese punto final que no se les puede olvidar. Entonces, ya una vez que hicimos la tabla de contenido, vamos a bajar a la otra página para ingresar lo que es el contenido de tablas. En este caso tiene que ir separado de la tabla de contenido, no pueden ir juntas. Y hacemos lo mismo. Referencias, solo que esta vez nos vamos al lado derecho. Insertar tabla de ilustraciones. Entonces, donde dice eso, le damos clic y se muestra lo mismo. Entonces, quitamos el carácter de relleno y en este caso estamos haciendo de tablas. Entonces, cambiamos el rótulo nada más por tabla. Le damos a aceptar y me salen las tablas. Vean que nosotros hicimos 3 tablas. Ahí están. Ahora sigue el contenido de figuras. El contenido de figuras igual, lo mismo, referencias, insertar. En este caso sería el título de figuras, ¿verdad? Algunos usan ilustración o figura, entonces ahí tienen que saber cuál es el título que ustedes están trabajando. Entonces le damos a aceptar. En este caso solo teníamos una. Y vamos a bajar esta información. Ya aquí tenemos todo listo. Ya el documento está listo. Sin embargo, a veces lo dejamos así y vean que yo acabo de bajar el documento. Tenemos que actualizar la tabla. Este es el último paso que ustedes tienen que hacer. Ya cuando ustedes dicen, ya tengo el documento listo, así tal cual, es como lo voy a entregar. Entonces, vamos a dar clic derecho sobre la tabla y le vamos a decir actualizar campos. En esta parte de aquí le vamos a decir solo los números. Ojo aquí, inicia con 2. Cuando yo le doy actualizar me va a cambiar a 4 porque ya está en la página 4. Igual con estas tablas, es lo mismo. Hacemos lo mismo, actualizamos los números de página. Empezaba con 10, ahora empieza con 11. Igual el de figuras, actualizar campos, aceptar. Y si yo le doy control clic, ¿verdad? Sobre esto, él me va a llevar a la figura. Por eso es que
es la dinámica de que lo hagamos automático, porque a la hora de que el docente o ustedes están realizando esto, es más fácil bajar así que ir bajando por página y ir trabajando en todo el documento. Entonces, de mi parte sería eso, muchachos. Espero que de verdad les funcione bastante esta configuración en Word. Así es como se trabaja, así tal cual. Y ya ahora viene la compañera Jennifer, que es con la parte de citas y referencias bibliográficas. Muchas gracias, María Fernanda. Ok, vamos a ver, para la parte de referencias, de citas y referencias, Jennifer y yo vamos a trabajar a medias. Pero, vamos a ver, la idea sería hacer como una explicación teórica y después pasar un poquito a la parte práctica, pero ya nos están diciendo que nos quedan únicamente 45 minutos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la parte de citas. También hemos visto que hay algunas preguntitas ahí en el chat, varias, a varias de estas ya María Fernanda le dio respuesta y otras que no. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar hablando de las citas. Vamos a ver un pequeño ejercicio que traemos para citas. Y después de eso, tal vez podríamos ver cómo andamos de tiempo, a ver si nos da chance de abarcar lo que son las referencias. em, y si no, generar un pequeño espacio para interactuar un poquito, para ir evacuando dudas, para saber que todo está quedando claro y demás. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Genial. Y nada más alguien me podría confirmar si se está viendo, por favor. Sí, Sí, se David. está viendo. Muy amables, gracias. Ok, vean, bueno, ya vimos todo lo que son aspectos de formato del documento. Ahora sí, para entrar un poquito en lo que es el tema de citas y referencias bibliográficas en formato APA. Tal vez lo primero a decir es que citas y referencias no son lo mismo. Lo que son las citas bibliográficas es lo que se conoce como referencia breve y va a ir dentro del texto, mientras que las referencias es una parte más extensa que es independiente del texto. De hecho, las referencias se incluyen aparte digamos, del texto que estamos redactando una vez que ya finalizó el trabajo. Las reglas sí son que cada cita debe de tener una referencia y viceversa, con excepción de las comunicaciones personales, como vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son las citas. Bueno, como ya mencioné, es una forma de referencia breve. La idea o lo que se busca con las citas es dar reconocimiento a los autores de la idea y de esta manera pues no incurrir en lo que es plagio. Las citas van a ir insertas en el texto en el cual nosotros estamos trabajando y como ya les mencioné, la idea es que nos remita a la referencia, ya que con la referencia vamos a poder ubicar el texto original al cual estamos haciendo alusión. ¿Mm? ¿Qué se debe de citar? Bueno, realmente tenemos que citar todo, absolutamente todo trabajo del cual nosotros hayamos tomado algún tipo de aporte, alguna idea, una frase, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pueden citar documentos escritos, comunicaciones personales, tales como correos o llamadas telefónicas, videos, películas, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente hay reglas para citar absolutamente todo. Las citas en el formato de APA son bastante sencillas y realmente para hacer una buena cita, básicamente lo que ocupamos es ubicar el apellido de la persona autora, de la persona que escribió el texto al cual vamos a hacer referencia, el año en que dicho texto fue publicado y en algunos casos el número de la página o número de páginas o párrafo del cual nosotros tomamos la idea. Con esos tres elementos
apellido, apellido, año y número de página o párrafo, vamos a tener toda la información necesaria para hacer una buena cita en formato de APA. Vamos también a ver que el caso del número de páginas o párrafo únicamente lo vamos a necesitar en citas textuales. Entonces realmente hacer las citas es un trabajo bastante sencillo una vez que lo simplificamos de esta manera. Ujú. Las citas se pueden clasificar de dos grandes maneras. Una es si la misma es implícita o explícita, y la otra es si vamos a hacer una cita textual, la cual puede ser larga o corta, si vamos a realizar una paráfrasis o si vamos a hacer una cita de una cita. Algo a considerar es que nosotros podemos hacer o podemos mezclar ambas clasificaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto es que nosotros podemos hacer una cita textual y que sea implícita o una cita textual y que sea explícita. Lo mismo con la paráfrasis. Podemos hacer una paráfrasis implícita o podemos hacer una paráfrasis explícita. Y vamos a aprender a jugar un poquito con estas clasificaciones. Entonces, ahondemos un poco en esta primera, si la cita es implícita o explícita. Ok, las citas explícitas también son conocidas como citas narrativas o citas basadas en el autor. Chicas, chicos, les puse todos los nombres porque esto en ocasiones empieza uno a buscar un poquito más de información y se confunde porque algunos autores hablan de citas explícitas y otros de basadas en el autor y otras de citas narrativas. Aquí lo importante es que ustedes sepan que citas narrativas, ay, disculpen, que citas narrativas, citas basadas en el autor, citas explícitas son lo mismo. Ujú. En este caso, para hacer una cita explícita, la información que nosotros vamos a requerir, que usualmente va a ser el apellido de los autores y el año de publicación, debe de ser incorporada dentro del párrafo. ¿Mm? Lo que vamos a hacer es colocar el apellido o los apellidos de los autores en el texto, en el párrafo, y en medio del paréntesis vamos a incluir el año de publicación. Así de sencillo. ¿Qué se busca con esto? Con esto lo que se está buscando es darle un mayor énfasis a las personas autores de la idea. Aquí en el recuadro que tienen ustedes en la parte inferior de sus monitores, ven el ejemplo de una cita explícita. Según los hallazgos de Barbosa y Urrea, las personas que suelen realizar algún tipo de ejercicio tienen menos riesgo de presentar cierto tipo de enfermedades cardiovasculares en comparación a las que no. Vean que en este caso estamos mencionando los apellidos de las personas autoras como parte del texto, como parte del párrafo, y en medio del paréntesis el año en el cual fue publicado el estudio del cual nosotros obtuvimos esta información. Mientras que en el caso de las citas implícitas o citas entre paréntesis o citas basadas en el texto, lo que vamos a hacer es incluir toda la información en medio de un paréntesis, separando el apellido de las personas autoras y el año de publicación por medio de una coma. Y el paréntesis lo vamos a ubicar al final de la idea o al final del párrafo, según sea la extensión de la idea que tomamos. Bueno, en este tipo de cita le da información sobre el texto consultado, usualmente el apellido y el año de publicación, se suele colocar al final del párrafo. Con esto lo que estamos haciendo es resaltando el texto. Entonces vean acá, los datos confirman que las personas que suelen realizar algún tipo de ejercicio tienen menos riesgo de presentar alguna de las enfermedades en comparación a aquellas que no lo hacen. Además, se encontraron mejores resultados a nivel emocional y cognitivo en aquellas personas que realizaban actividad física en comparación con las sedentarias. Abrimos paréntesis y ponemos nuestra cita, apellidos de las personas autores, coma, y el año de publicación. Barbosa y Urrea, año 2018. ¿Cuándo usar una cita explícita y cuándo utilizar una cita implícita? Realmente esto lo deciden ustedes como las autoras o autores del documento. Usualmente cuando vamos a realizar una cita explícita, lo que queremos es resaltar a los autores originales. Es lo que se busca, resaltar a esas personas. Entonces se busca hacer una cita explícita cuando es una persona que es clave o muy emblemática
o es alguien, un experto o una experta en el tema que nosotros estamos abarcando, o es algo que le viene a dar más sustento aún a la idea que estamos presentando. Mientras que en la cita implícita, más bien queremos que la atención de la persona lectora recaiga sobre la idea y no sobre los autores. Entonces, cuándo usar una y cuándo usar la otra, realmente queda a criterio de cada una y de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo importante? Citar. Es lo importante, no caer en plan. Entonces, cualquier idea que nosotros tomemos de otra persona, citarla, sea de manera implícita o de manera explícita, pero darle el reconocimiento a la o las personas que plantearon la idea de manera original. El hecho de citar es bastante relevante porque además de darle el crédito necesario, es lo que le va a brindar realmente un soporte teórico a nuestro trabajo de investigación o al documento que nosotros estamos presentando. Entonces, de esta manera es que nosotros estamos sustentando varias de las conclusiones a las cuales podemos llegar en nuestra investigación, por ejemplo, por medio de el trabajo que han realizado otras personas que tienen más expertise o que han realizado más investigaciones en el tema que nosotros estamos empezando a abordar. Ok, para entrar en la otra clasificación, que sería citas textuales, paráfrasis y citas de citas. Ok, vamos a hablar de las citas textuales. La cita textual es muy sencilla y consiste en una transcripción literal de un fragmento de otro trabajo. Así de sencillo. Es, por decirlo así, copy-paste, solo que vamos a dar el reconocimiento necesario a la persona que planteó la idea originalmente. No nos vamos a dañar de ella, no la vamos a hacer pasar como propia. Aquí, ¿qué es el término clave? Transcripción literal, textual, una transcripción exacta. Tenemos que ser 100% fieles a la obra original. Si la cita original posee algún error de cualquier naturaleza, gramatical, ortográfico, etcétera, podemos incluir, o más bien se tiene que incluir entre corchetes, el corchete es este paréntesis cuadrado, la palabra SIC en cursiva, inmediatamente después del error. Esto únicamente para aclarar que así aparece en el texto original y que no fue un error nuestro al momento de transcribirlo, ya que, como mencioné al inicio, si presentamos un trabajo académico o de investigación lleno de errores gramaticales, de ortografías, un hilo conductor, pues esto le va a restar presencia al trabajo que estamos presentando. Entonces, de esta manera, si la cita textual tiene un error ortográfico, estamos diciendo de manera clara que no es un error nuestro, sino que sí aparecía en el texto original. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se citaría. Algo importante de las citas textuales es que además del apellido de los autores y del año de publicación, se tiene que incluir el número de página o número de páginas o párrafo del cual nosotros tomamos la idea. Y ya vamos a ver las reglas para saber cuándo es una página, cuándo son varias páginas y cuándo es un párrafo. Pero aquí en este recuadrito ven ustedes un ejemplo de cita textual con un error ortográfico. Entonces aquí tenemos apellido del autor, en este caso una cita basada en el autor. Apellido del autor, año, la cita textual que va a iniciar, en este caso es una cita textual corta, entonces inicia donde están las comillas y el número de página. En este caso, aquí están los elementos, apellido, año, número de página, y como la cita tiene un error ortográfico, la palabra SIC en corchetes y en cursiva. Muy importante, insisto, es una transcripción textual, literal, fiel a la obra original. Como ya vimos, las citas textuales van a contener el apellido del autor o de los autores, el año y el número de página, páginas o párrafo de donde fue tomada la información. Y las reglas son bastante sencillas. Aquí hay, en este recuadro ustedes pueden ver los tres casos. Si la frase que yo tomé de manera textual está en una sola página, ponemos una P, un punto y el número de página de donde la tomamos. Si la información que yo tomé se encuentra en varias páginas, ponemos dos P's, un punto
la primer página, un guión y la última página de donde yo tomé la información. Aspectos importantes a mencionar acá. Vamos a ver. 1. No abusemos de las citas textuales. Las citas textuales usualmente se recomienda usar citas textuales cuando es una frase emblemática o cuando el hecho de parafrasear esa idea, ese párrafo o esa oración o esa línea puede cambiar la idea original, donde nosotros decimos, "Hey, si cambio algo de esta frase o de este párrafo, puedo perder la esencia original que la persona autora intentaba comunicar". Entonces, en este caso, procedemos a citas textuales. Ahora, no es muy recomendable usar de citas textuales y que las mismas sean muy extensas y al final hacer citas textuales de 1, 2 o 3 páginas completas. Eso realmente le va a restar mucha presencia, mucha elegancia y mucha esta seriedad al trabajo que ustedes están presentando. Pero en ocasiones puede ser que el párrafo que estemos citando, o sea, un poquito más de un párrafo, se encuentre en páginas distintas. O que en caso de que sea una publicación impresa, por decir algo, que la idea empezar en la página 151, pero que la página 152 sea publicidad y que la idea se retome en la página 153. Entonces, en ese caso se pondría 2Ps, un punto 151-153. No necesariamente porque estemos citando de manera textual 3 páginas completas, no porque la idea empezaba en una página, en la del medio había publicidad y terminó en la 153. Entonces, así se demuestra que fue citado o que esta información estaba en más de una página. Ahora, algo que también sucede mucho es que no todos los documentos que nosotros revisemos, y sucede mucho también ahorita cuando consultamos fuentes web, fuentes electrónicas, que el documento no posee una numeración. Entonces, en este caso, si el documento no presenta una numeración, vamos a proceder a mencionar el número de párrafo en el cual se encuentra la cita. Para eso vamos a poner la frase par, un punto y el número de párrafo. Una vez me preguntaron, ¿y de dónde saco el número de párrafo? Bueno, los párrafos rara vez vienen numerados. Entonces, en este caso, tenemos que contarlos de manera manual y poner el número de párrafo al cual estamos haciendo referencia. Ujú. Como vimos ahora, las citas textuales las podemos clasificar en citas textuales largas y citas textuales cortas. Aquí el número mágico va a ser 40. Una cita textual corta va a ser aquella cita que tiene 40 palabras o menos. Y las reglas son que van a ir dentro del texto y que van a ir en medio de comillas dobles. Vamos a incluir el apellido de las personas autoras, el año de publicación, y la página, páginas o párrafo, pero lo que vamos a citar de manera textual tiene que ir entre comillas dobles. Aquí vemos un ejemplo de una cita textual corta basada en el autor, tal y como explica Ramírez, apellido del autor y año. Aquí está el año 2017. Al decir que, 2 puntos, abrimos las comillas dobles, la capacidad aeróbica no saludable está asociada a compadecer con mayor frecuencia dolor de cabeza, dolor de estómago, irritabilidad, nerviosismo, dificultad para dormir y mareos, condiciones que, sin duda, interfieren en la percepción de la salud. Aquí cerramos las comillas y después procedemos a colocar el número de página. Estas citas también la podemos hacer centrada en el texto, es decir, implícita, siempre siguiendo las mismas reglas. Lo que se copia de manera textual en medio de comillas dobles y siempre vamos a incluir el apellido de los autores, el año de publicación y la página, páginas o párrafo del cual nosotros tomamos ese fragmento. Vean que en este caso, aquí están presentes todos los elementos, solo que en este caso estamos ante una cita basada en el texto y no basada en el autor, como en el caso anterior. Ok, bueno, si las citas cortas son aquellas que poseen 40 palabras o menos, las citas largas van a ser toda aquella cita que contiene 41 palabras o más. Así de sencillo. Uy, profe, hay que contar todas las palabras.
Sí, hay que contarlas, pero recordemos que usualmente en los procesadores de texto, si nosotros marcamos el texto, si nosotros seleccionamos un pedacito de texto, un pedacito de párrafo en particular, él en la parte de abajo nos va a decir cuántas palabras conforman esa selección que nosotros hicimos. Entonces no es tampoco un trabajo tan tedioso. Ujú. Ok, las citas textuales largas van a ir separadas del texto, es decir, van en un párrafo aparte. Y estas no incluyen comillas, únicamente las cortas que van insertas en el texto. Estas citas largas van a poseer una sangría adicional del texto en todo el texto, siempre y cuando sea un único párrafo. Ahora, si nuestra cita textual larga incluye más de un párrafo, en el segundo párrafo y en los subsiguientes, vamos a añadir una sangría adicional de 1.27 centímetros únicamente al inicio de la oración. Ujú. Y aquí usualmente la cita se incluye después del punto y final del párrafo si la hacemos implícita. ¿Qué es todo esto que acabamos de decir? Es bastante sencillo. Vean, este primer párrafito de acá es lo que, por decirlo así, ustedes como autoras y como autores redactaron. Mucho está escrito en relación a las ventajas y desventajas de la motivación y la disciplina en cuanto a la práctica regular de actividades físicas. Ante esto se puede mencionar lo siguiente. Vean que aquí cumple con todo lo que vimos. Tiene una sangría, está justificado y está espaciado y medio. Ahora, esto que viene acá es cita textual. Vean que está separado del texto en un párrafo aparte. ¿Cómo sé que es cita textual? El primer párrafo tiene el completo, una sangría adicional. ¿Ven? Todo el párrafito, aquí se empieza a decir. Y en este caso, el segundo párrafo, y en caso de que hubieran más, todos los subsiguientes, tienen aparte una doble sangría, pero únicamente al inicio. Ujú. Y después vienen ya los elementos de la cita: apellido del autor o de los autores, año de publicación y el número de página del cual fue tomada esta idea, o en este caso, estos dos párrafos. Algo muy importante, en las citas textuales, tanto largas como cortas, recuerden que es una transcripción textual, entonces tenemos que respetar los signos de puntuación. Esto lo menciono porque noten que acá hay un punto y acá hay otro punto al final de la cita. ¿Esto por qué es? Este punto de acá, este primer punto, el que está en un circulito, es un punto, es el punto final del texto original. Entonces, cuando yo lo puse acá antes de hacer la cita, tengo que copiar este punto ya que aparece en la obra original. Y este punto de acá es el punto final que yo pongo porque ahí termina el párrafo. Con la cita en este caso decidí hacerla implícita. Entonces, acá sí lleva una doble puntuación, pero esto es una característica muy particular de las citas textuales. Recuerden que se transcribe todo, hasta los signos de puntuación. Puede suceder lo mismo en las citas textuales cortas. Por ejemplo, si fuera el caso que este documentito, que esta cita, perdón, de acá, termina acá con un punto, el punto quedaría, solo eso sí, dentro de las comillas, por ser transcripción textual. Ok, como ya mencioné, vamos a ver, las citas textuales son bastante útiles, de esta manera estamos seguros de que no estamos cayendo en plagio, pero un abuso de citas textuales le resta elegancia al texto. Ujú. Y aquí es donde entra en juego lo que son las citas no textuales o lo que es la paráfrasis. Para mí la paráfrasis es realmente la manera más rica en que podemos hacer un trabajo académico o un trabajo de investigación. ¿En qué consiste? La paráfrasis es una operación intelectual donde ustedes, utilizando sus propias palabras, van a colocar las ideas de los demás autores. Eso sí, sin perder la esencia original de estos autores. ¿Por qué siento yo que es muy rico? Porque, bueno, aquí podemos unir autores que plantean una misma idea, podemos contrastar autores con ideas similares y resaltar sus similitudes o diferencias, o podemos, de base, poner a discutir a dos autores con ideas totalmente opuestas, solo que parafraseando, poniéndolo en nuestras propias palabras, eso sí, dándole el crédito a los creadores originales de esa idea. Las citas textuales van a contener únicamente el apellido del autor o de los autores y el año en el cual fue publicado el texto. Aquí no se coloca el número de página. ¿Por qué? Porque puede ser que
vamos a ver que yo interiorizara tanto el documento que en 1 o 2 párrafos esté resumiendo 4 o 5 párrafos de un libro, o que esté resumiendo todo un artículo científico, los hallazgos principales de una investigación. Entonces no tendría sentido poner el número de página, ya que no lo voy a encontrar de manera textual en el texto, sino que fue una operación intelectual que yo hice, ya que ya interioricé lo que dijeron los autores originales y estoy en capacidad de explicarlo de otra manera utilizando mis propias palabras. Y aquí es donde empieza a variar un poquito la información y donde tenemos que ser un poquito más cuidadosos y cuidadosas, ya que hay distintas reglas, aunque van a ver que son bastante sencillas. Primer caso, ¿cómo hacer una cita no textual de un solo autor? Muy sencillo. Recuerden, puede ser implícita o explícita. Ubicamos el autor y el año de publicación y lo incluimos en el texto. Tal y como explica Pérez, 2014, coma, la actividad física, bueno, esta coma es gramatical, no es de APA, pero se suele colocar. Entonces, tal y como explica Pérez, la actividad física y el deporte ha demostrado ser un elemento vinculado a la longevidad y a una buena calidad de vida. Sé que este trabajo fue escrito por un único autor de apellido Pérez en el año 2014. Ok, muy bonito. ¿Qué pasa si no tenemos un autor, sino que tenemos 2 autores? No nos vamos a complicar. Vamos a colocar los 2 apellidos, solo que en medio vamos a poner una I. Y ojo, ojo, aquí tiene que ser una I, lo que se conoce como una Y, no este simbolito de acá, que se me acaba de ir el nombre, qué pena, porque este es el que se usa para separar 2 autores en un documento en inglés. Eso es una de las diferencias que existe, por ejemplo, entre citar en español y citar en inglés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicamos el apellido de nuestros 2 autores, el año de publicación, y únicamente vamos a separar nuestros apellidos por una I, como se ve aquí. Marín y Aun, coma, año 2010. Y ahí ya estamos haciendo la cita correspondiente a los 2 autores. Bueno, muy bien, ya sé un autor, ya sé 2 autores, pero ¿qué pasa si tengo 3, 4, 5, 6, 7 autores, 99 autores? ¿Qué hago en ese caso? Bueno, por dicha APA aquí ya simplificó y dijo, bueno, vea, si usted tiene 3 o más autores, únicamente cite al primer autor. Y después de esto ponga la frase et al. Et al, aquí como aparece, et al con un punto. Y después coloque el año de publicación y listo. Esto ya le indica, este et al, que es y otros, le indica a la persona que está leyendo el documento que esta idea fue escrita por Warburton y otros en el año 2016. ¿Cuántos son los otros? No sé, solo sé que son 3 o más. Esto viene a simplificar bastante. Antes, de hecho, habían reglas entre 5 y 7 y más de 7. Entonces, esto nos simplifica muchísimo el escenario y es bastante importante. No sé si ustedes sabían, pero bueno, solo he leído un caso en particular de un artículo científico que tenía más de 100 autores. Imagínense lo que es citar esos 100 apellidos. Wow, un trabajo demasiado, demasiado cansado. ¿Cuál es este trabajo? Nada más para generar un poquito de contexto. Trabajos con un número tan grande de autores se suelen generar en astronomía, donde hay fenómenos que ocurren una vez cada 20, 30, 40, 50, 100, 500 años. Entonces, lo que se hace es que el fenómeno es observado por distintas personas de manera simultánea. Una persona o 2 personas o un grupo pequeñito de personas son los principales encargados de redactar el artículo científico y todos los demás autores lo que hacen es corroborar que lo que se está poniendo en ese documento es cierto. ¿Por qué? Porque puede ser, no sé, por decir algo, que el cometa vuelva a pasar hasta dentro de 50 años. Entonces va a ser muy difícil replicar esa investigación. Entonces hay trabajos que tienen un número increíble de autores. Ok. Ya vimos básicamente los casos más comunes, un autor, 2 autores y 3 o más autores. Ahora, ¿qué pasa cuando me encuentro varios autores que plantean la misma idea o que han llegado a la misma conclusión en sus trabajos? Es muy sencillo. Vamos a respetar todas las reglas anteriores y vamos a ordenar las citas de manera alfabética, sin importar el año en que estas fueron realizadas, separadas por un punto y coma.
tal como aparece aquí en este recuadrito. Entonces, ¿qué nos está diciendo este recuadrito? Que esta conclusión de acá, que los beneficios a nivel psicológico de la actividad física incluyen tolerancia al estrés, adopción de hábitos vinculados a estilos de vida saludables y mejoras en autoestima, fue una conclusión o algo a la que llegó, a lo que llegaron Pinedo y Dan en el año 2005. Este es un trabajo de investigación. Punto y coma. Rodríguez et al. En el año 2011 y William en el año 2001. Noten que el punto y coma me dice que esta idea es sustentada por 3 autores distintos. Noten además que aquí tenemos 2 autores, aquí tenemos 3 o más autores, no sabemos cuántos, solo sabemos que son 3 o más, y aquí tenemos un único autor, ordenados por orden alfabético, y no por el año de publicación. Entonces, así de sencillo. Otro caso muy común es que nos topemos con un documento que fue escrito por una organización o por una corporación y no por una persona. Este tema tiene muchísima tela que cortar, realmente muchísima tela que cortar. Hay muchas personas que dicen que una corporación no puede ser autora de un documento, sino que puede ser la dueña, pero que siempre tiene que ser una persona. Pero bueno, el asunto es que en ocasiones nos vamos a topar con documentos que no tienen un autor físico, por decirlo así, una persona, sino una corporación. En ese caso no nos vamos a complicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La primera vez que utilizamos esta cita, vamos a poner el nombre completo de la organización. Entre corchetes vamos a poner sus siglas y ponemos el año en el cual fue publicado. Ya la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez, etcétera, 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 lo único que vamos a hacer es colocar las siglas de esa organización en el lugar del apellido del autor y el año de publicación, como están viendo ustedes en el recuadro. Primera vez en el texto, menos de un 60% de la población mundial no realiza ningún tipo de actividad física. ¿Quién dice esto? La Organización Mundial de la Salud, entre corchetes, OMS. ¿En qué año? En el año 2010 lo plantearon. Ajá, la segunda vez que voy a citar a la OMS, siendo el sedentarismo un problema serio para la salud de las personas a nivel global. Ya no vuelvo a poner todo el nombre, sino únicamente OMS y el año de publicación. Cambiamos el apellido por la corporación. Algo que sí se recomienda es usar únicamente las siglas cuando sean corporaciones o organizaciones ampliamente conocidas. Si es una organización o una corporación muy pequeñita que únicamente se conoce tal vez a nivel local, pensemos de un cantón o de una provincia, se recomienda en todas las ocasiones colocar el nombre completo. Ok, ¿qué pasa? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si se encuentran un documento que no tiene autor? Bueno, lo primero, a ver, tendríamos que valorar realmente la calidad de ese texto, porque no tiene autor, pero eso sería tema de otra sesión de trabajo. Entonces, vamos a asumir que es un buen texto, pero no tiene autor. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a citar el título o las primeras palabras del título, en caso de que este sea muy largo, entre comillas, como si fuera el apellido del autor. Después ponemos una coma y después ponemos el año en que fue publicado. Como aparece acá, los índices de sedentarismo van en aumento en muchos países, estando esto vinculado a enfermedades no transmisibles. Vean que acá es lo mismo que si fuera a hacer la cita implícita, abrí paréntesis, en lugar de poner el apellido del autor, puse el título del documento, influencia del deporte y la actividad física, pero lo puse entre comillas, una coma y el año de publicación. Listo, ya hice la cita tipo APA. Ok, ¿qué pasa ahora si es un texto con un autor anónimo? No nos estresamos. Ponemos la palabra anónimo en el lugar de donde iría el apellido de los autores. Ojo, hay una diferencia entre un texto anónimo y un texto sin autor. Para que el texto sea considerado anónimo, tiene que venir firmado anónimo, por decirlo así. Es decir, tiene que estar explícito que el documento es anónimo. Si no lo dice de manera explícita, lo vamos a tomar como un documento sin autor, que sería el caso que vimos previamente. Otro caso muy común, ¿qué pasa si 2 autores tienen el mismo apellido? Imagínense, tenemos, no sé, 2 o 3 autores de apellido García, pero son personas diferentes. Por decir algo, Laura y Ana García. Bueno, no nos vamos a complicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ponemos el apellido, una coma, ponemos la primera letra del nombre y ponemos un punto. Así nos va a ayudar a diferenciar que esta idea de García L
es una idea de una persona distinta a esta García A, escrita en el 2006. Y vean, aquí puse un ejemplo implícito y explícito para que ustedes vean que podemos jugar con esto. Entonces, aquí tendríamos la idea de Laura García y aquí la de Ana García, claramente diferenciadas. Y en este caso, esto sería una idea que comparten ambos estudios. Vean que aquí tenemos todas las reglas. García, coma, la primera letra del nombre, punto, ordenado de manera alfabética. En este caso, como es el mismo apellido, para el ordenamiento me basé en la primera letra del nombre, punto, coma, el año de publicación, punto y coma, apellido, coma, primera inicial del nombre, punto, coma, y año de publicación. Ok. ¿Qué pasa si tenemos distintos autores, citas no textuales, distintos autores con el mismo apellido? Si los autores no solo comparten el apellido, sino que también comparten la inicial del nombre, lo que debemos hacer es poner el nombre completo. Entonces, como que tengamos a una Villarreal Camila y a un Villarreal Carlos, de que esto ocasionaría que la cita con la regla anterior quede Villarreal, C. y los años. En este caso, lo que vamos a hacer es poner el nombre completo. Así de sencillo y los distinguimos. Ok. ¿Qué pasa si tenemos? Este es un ejemplo distinto. ¿Qué pasa si tenemos mismos autores que han sido muy prolíficos, que han publicado mucho en un mismo año, pero son los mismos autores? Entonces, no podemos usar las distinciones que vimos anteriormente porque son exactamente los mismos autores. Aquí no hay problema. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar letras minúsculas a la par del año para distinguir los trabajos. ¿Cómo sabemos a cuál documento ponerle una A, a cuál una B, a cuál una C? Los vamos a ordenar por orden alfabético del título del trabajo. Entonces así sabemos cuál corresponde a la A y cuál corresponde a la B. Este sería el caso, por ejemplo, de Rosa y García, que en el año 2018 escribieron más de un artículo. Entonces, pero son documentos diferentes. Entonces, para poder ubicarlos en las referencias, colocamos esta A y esta B en la cita para distinguir que son textos distintos. Al momento de buscarlo en la referencia, también vamos a incluir esta A y esta B. ¿Qué pasa si un trabajo no tiene fecha? No nos vamos a complicar. Vamos a colocar en el lugar de la fecha esto. S.F. Perdón, aquí me faltó un punto. Tiene que aparecer como está en el recuadro. Esto significa sin fecha. Así sabemos que esto fue escrito por Costa, pero que el trabajo no posee una fecha para citarlo. Comunicaciones personales. Comunicaciones personales vendrían a ser cartas, conversaciones telefónicas, correos electrónicos, memorándums, que son información que no van a ser accesible o que es imposible acceder siendo terceros a la investigación. Esto es muy importante, estos únicamente se citan, nunca se incluyen en las referencias porque realmente no son públicas. Y en este caso lo que vamos a hacer es incluir las iniciales del nombre del comunicador, el apellido, después una coma y la frase comunicación personal para terminar con otra coma y la fecha exacta en la cual se produjo la comunicación, como este caso de acá. Esto de aquí lo que nos está diciendo es que es una comunicación personal y que no hay manera de que yo, como una tercera persona, tenga acceso a esa documentación para corroborar si lo que se dice ahí es cierto o no. Y el último caso que vamos a ver son citas de citas. ¿Qué pasa si yo leo una idea en un documento y en este documento aparece la cita, pero yo no tengo acceso al documento original? Bueno, lo primero, siempre intentemos buscar el texto original. Eso es el primer consejo que les podría dar. Pero si no se puede, si ustedes dicen, de no, profe, es un documento muy viejo, es un documento que hay que pagar para tener acceso a este y no tengo ahorita los medios para acceder a esta información. En este caso usamos una cita de una cita. Es decir, yo no leí de primera mano esta información, sino que es la paráfrasis que otra persona hizo cuando leyó ese documento.
Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a incluir los apellidos y la fecha de los autores originales, seguido de la frase como se citó en, y el apellido y la fecha del texto del cual se tomó la información. Ujú. Y a lo interno de estas se aplicarían todas las reglas expuestas anteriormente. ¿Qué serían esas reglas? Si es un autor, si son dos autores, si son tres o más autores, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Ok. Y aquí tenemos el ejemplo. Esto sería, los estudios demostraron que la adopción desde edades tempranas de un estilo de vida saludable contribuye al incremento de enfermedades crónicas en etapa de la vida anteriores a la adultez. Esto lo postuló Hernan y Tremblay en el año 2014, pero yo no tuve acceso a este material. Yo tuve acceso al de Rosa y García del año 2018 que hacen mención a Hernan y Tremblay. Entonces pongo una coma después del año como se citó en, y aquí cito a las autoras o los autores de donde yo tomé esa idea, de donde yo obtuve la información. Ok, estos serían los casos más comunes de citas bibliográficas. Y por un asunto de tiempo, más bien, le pregunto a Yamilet si nos dará chance y a Jennifer si nos dará chance de hacer el ejercicio o si más bien cerramos como este espacio acá e y vemos si hay alguna duda en relación al tema de citas. Me parece que para la actividad ya no nos queda chance, ¿verdad? Porque son solo 5 minutos y ya los Ujú. muchachos van ahorita algunos para clases. No sé si tal vez quitar dudillas o cositas así y dejamos una próxima sesión como para lo que queda faltando, ¿verdad? Ya como para que ya quede más claro todo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario en relación a los temas que vimos hoy. Yami, por aquí preguntan si tienen acceso al video. Necesito que llenen la asistencia. La asistencia se les estaba mandando en varias ocasiones con el correo institucional, porque de ahí se les va a enviar el documento como tal, además de el video. También está el enlace de la evaluación de esta capacitación con el fin de saber también como qué necesidades requieren, ¿verdad? En otros temas de capacitación. Entonces, por favor, llenarla. No se me vayan de aquí sin llenarla, por favor. Randy, Sí, disculpen, es solamente una duda sobre la paráfrasis. Es solo para liberar esa duda de si es verdad que es solo tratar de interpretar lo que alguien más hizo y citarlo al final, básicamente, o es de otra manera. No, básicamente es eso. Vamos a ver, más que una interpretación, me gusta decirlo como una interiorización de todo lo que ustedes ya han leído. Vamos a ver, esto vendría a ser cuando uno logra interiorizar algo, cuando ya tiene cierto dominio de algo, uno puede explicarlo de una manera. Alguien le dice, mira, no me quedó claro. Entonces uno dice, ok, como ya tengo un cierto dominio sobre este tema, puedo explicarlo de otra manera sin perder la idea original, sin transformarlo. Entonces sí, viene a ser, entiendo lo que usted dijo, pero más que pensar en una interpretación, me gusta verlo como una interiorización porque lo crucial es no perder la idea original. Ajá, como que si la persona dijo, mira, se ha demostrado que hacer deporte o que realizar actividad física tiene este y este beneficio, sería decirlo en mis propias palabras, pero no incluir beneficios que no se mencionan originalmente. O ya transformar la idea y que se pueda entender como que no produce beneficios o que hay duda en relación a, porque en ese trabajo en particular, una de las conclusiones que se llegaron fue eso. Puede ser que nos topemos con otro trabajo donde tengan unas conclusiones diferentes y ahí lo rico, insisto, usar paráfrasis, es que los podemos enfrentar, podemos empezar a contrastar ideas y hacer cosas bastante interesantes, pero sí, básicamente es eso. Ok. Listo. Pura vida, gracias a usted.
No sé si alguien tiene más dudas. Emily había puesto que se debe citar en todo el documento de la misma forma siempre o se puede hacer de forma mixta. Podemos alternar entre citas implícitas y citas explícitas. Aquí de nuevo, la idea es ustedes como autoras, como autores del texto, ustedes deciden cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. Más que un asunto antojadizo es, ¿quieren resaltar a las personas autoras o quieren resaltar la idea? Eso es lo que les va a ayudar a saber cuál utilizar. Y si estamos pensando en citas textuales o paráfrasis, mi recomendación es no abusar de las citas textuales. Si uno usa las citas textuales, realmente el trabajo termina siendo un popurrí y carece de un hilo conductor, carece por decirlo así, de una columna vertebral que le dé forma. Y uno lo que ve es un popurrí donde dice, Mengano de tal dijo tal cosa, punto. Viene la cita. Y Sutanita dijo tal cosa. Y al final es eso. Al final es eso. Entonces uno lee algo y dice, bueno, pero ¿cuál es el hilo conductor? ¿A dónde me quiere llevar la persona autora con este documento? Porque parecen recortes. Entonces, no, la idea es más bien mezclarlos. Sí. Que tengan producción propia, porque si no, tampoco tiene sentido poner solo cita, 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 que es lo que indica David. Ujú. Bueno, me parece que ya, bueno, Johan tenía la mano levantada. Sí, no, profe, ya llené la lista de asistencia, era para hacer la consulta. Ok, perfecto, ya la Muchas llené. gracias. ¿La evaluación también? No, la tengo que llenar también. Sí, las dos. Ok, voy Hágale, a hágale. revisarla, gracias. Randy, Sí, disculpen, a la hora de hacer la paráfrasis es necesario citar al que estoy parafraseando. Sí, claro que sí. De hecho, uno de los tipos de citas. Cita textual, paráfrasis y cita de cita. Entonces, en la paráfrasis también debería de aparecer el apellido de los autores y el año. La diferencia es que no lleva número de página, porque ahí puedes estar parafraseando, insisto, varias páginas, una investigación completa. Entonces, no lleva esa información, no lleva el número de página, pero sí se cita. Perfecto, gracias. Súper. chiquitos, yo creo que ya estamos para no atrasar a los muchachos que van para clases y no lleguen tarde y después no digan que es por los profesores, ¿verdad? Entonces, que Dios los acompañe. Muchísimas gracias. Les vamos a estar pasando el enlace para la segunda parte, ¿verdad? De esto, que es bastante valioso. Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a mis compañeros por este espacio y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Que Dios los acompañe. Una preguntita Gracias. rapidito. Sí, Sandra, ¿Dónde lleno la lista de asistencia? está en el chat. En el chat. Sí, Ok, ok. ya la Está acabo bien. de poner otra vez. Ok, gracias. Con gusto. Gracias, profesores y profesoras. Hasta luego.